Buenas tardes. El Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica les brinda un cordial saludo a las personas agremiadas y público en general a la charla Drogas que se utilizan para facilitar los delitos sexuales. Los delitos sexuales es un delito que por lo general no tiene testigos, ya que se suscita en un ambiente de control y de privacidad por parte del ofensor. Aunado a esto, algunos ofensores procuran vulnerabilizar aún más a sus víctimas para que ésta no pueda defenderse. Además, pierde la conciencia y no recuerde lo que sucedió, logrando a veces crear una sensación más de culpa con respecto a lo sucedido. Esta vulnerabilización lo consiguen usando sustancias ilícitas, ya sea solas o en combinación con otras sustancias, provocando en el metabolismo de sus víctimas una reacción química que provoca relajación y pérdida de la voluntad. Cuando hay un delito sexual donde hubo drogas de por medio, el momento de la toma de la muestra es clave para la investigación, ya que entre más pronto sea recolectada, se puede aumentar las posibilidades de detección de drogas y otras sustancias tóxicas en el laboratorio que hayan ingresado al organismo de la víctima. Es ahí que, a pesar del shock de un delito sexual, es importante un tiempo de denuncia oportuno. Hoy contamos con la presencia del doctor Daniel Ureña Varela, quien es microbiólogo químico clínico de la Universidad de Costa Rica. Además, cuenta con una maestría en gerencia de calidad del Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP. Asimismo, es máster en ciencias forenses con énfasis en toxicología forense de la Universidad Nacional. Es miembro del TIAF, the International Association of Forensic Toxicologists. En el ámbito laboral profesional, labora en la sección de toxicología forense del Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial como perito 2. De esta manera, le damos la más cordial bienvenida al doctor Daniel Ureña Varela. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Fiorella, por la invitación de parte de ustedes, del Colegio de Profesionales en Criminología. Y bueno, sí, les tengo una presentación. Voy a compartirla aquí en pantalla, primero que nada. Ok. Bueno, en teoría ahí está ya proyectada. Cualquier cosa que no se vea o se escuche, ustedes me dicen. Bueno, entonces, muchas gracias de nuevo por la invitación. El tema de hoy es el tema de delitos facilitados por drogas. Entonces vamos a dar una charla sobre este tema de la situación a nivel mundial y hallazgos recientes que hemos tenido en Costa Rica. Entonces, mi nombre es Daniel Ureña Varela y cualquier consulta, al final, con mucho gusto. Bueno, este tema, así como por el nombre nos puede sugerir, es un tema sobre aquellas historias, aquellos casos judiciales que tenemos que atender, sobre historias que tal vez nos puedan resultar un poco familiares o que nos hayan advertido, digamos, por ejemplo, nuestras familias, como a veces leyendas urbanas sobre por qué hay que tener tanto cuidado, sobre todo mujeres jóvenes, en cuanto a que les adulteren la bebida, digamos, que hayan salido a un bar, a una fiesta y que estaban pasándola bien, pero horas después se despiertan con una sensación de confusión, de que no entienden qué está pasando, y bueno, y resulta que han sido víctimas de delitos sexuales, de violaciones o de robos. Y eso es más o menos lo que se refiere a delitos facilitados por drogas. Entonces es más o menos el enfoque de estos casos específicos de violaciones y de robos. Bueno, entonces las Naciones Unidas lo define como una expresión general que abarca la violación y otras agresiones sexuales, además del robo con violencia, bajo la influencia de sustancias psicotrópicas, con la intención de menoscabar el comportamiento, las percepciones o la capacidad de decidir. Entonces es importante, ¿verdad? Porque para cometer los delitos se requiere que la persona haya recibido o que haya ingreso en su organismo de sustancias tóxicas que le afecten su comportamiento, su capacidad de decisión. Entonces, tal vez unos nombres que suelen usarse como las drogas knockout, los agentes incapacitantes, las date rape drugs, drogas predadoras, esos son nombres que se intentan dar
pero para drogas, digamos, pero no que han sido diseñadas específicamente para esto, sino que más bien son medicamentos y drogas de abuso que se les ha dado otro uso específico para esta intención. Entonces no es que se las inventan solamente para esto, sino que son que ya existen, pero por sus capacidades de dormir y afectar la capacidad de decisión de las personas, se utilizan para aprovecharse de víctimas y cometer violaciones y robos. Entonces, ¿qué es, digamos, entre comillas, muy importante, una droga ideal para cometer estos delitos? O sea, una droga ideal es como para la mente criminal que quiera aprovecharse de esto, ¿qué es lo que ellos desearían? Bueno, que si lo vamos a administrar en una bebida o una comida, lo ideal es que sea una droga incolora, inodora, que no tenga sabor, o sea, que no cambie el sabor de lo que se está comiendo, que tenga un efecto potente para dormir, ¿verdad? Un efecto rápido a bajas concentraciones y que causen amnesia anterógrada. Eso de amnesia anterógrada es eso como, digamos, de los lagunazos, por ponerlo llanamente. Digamos, es que usted no recuerde en una memoria a corto plazo qué ocurrió hace pocas horas a pesar de que usted estuvo despierto. Entonces, lo que buscan es lo que se llama en el ámbito forense sumisión química también. Entonces, este término es importante si lo quieren buscar un poco mejor porque el tema a veces es un poco difícil de investigar, pero muchos países de habla hispana ya están usando más el término sumisión química, ¿verdad? Es una especie de pérdida de capacidad digamos, ser como sujetos bajo el efecto de sustancias tóxicas. Entonces, ¿cómo se llevan a cabo generalmente? Pero tampoco es que siempre van a ser así. Lo que uno puede pensar es que, bueno, que llega una persona y administra una droga, ¿verdad? En la bebida, en la comida de unas personas, sin que se dé cuenta, y que la víctima o potencial víctima se tome la bebida, sin darse cuenta. A veces les sabe como raro, como diferente, pero igual se lo toman, ¿verdad? Y para su sorpresa, después se dan cuenta que caen en estados de sueño profundo y bueno, no saben después qué ocurrió y cuando se dan cuenta son víctimas de violaciones o de robos. Es importante aclarar también que, digamos, aunque este escenario nos pueda parecer el más común, este no es realmente como el que más hemos visto o en la literatura científica forense, el que más se reporte. Y además hay dos tipos de delitos facilitados por drogas, dependiendo de cómo se lleven a cabo. Los delitos facilitados por drogas proactivos y los delitos oportunistas. Y en realidad, la mayoría suelen ser oportunistas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Cuando es algo proactivo, ¿verdad? Facilitado por drogas, es que es como yo les decía antes, que la persona que comete el delito lo va a tratar de administrar la droga de forma subrepticia o forzosa, o sea, y sin que se dé cuenta la otra persona. Entonces, de esa manera, la persona que se lo toma cae bajo los efectos y se da el delito. Pero cuando hablamos de oportunista, esto es interesante porque el oportunista es la persona que está vigilando o está atenta a que la posible víctima, que por sí, bajo su decisión, sus propias decisiones, se está intoxicando y a veces profundamente. Entonces imaginémonos como por ejemplo una muchacha que está tomando sin medida, o sea, está tomando una, dos, tres cervezas, otro trago, empieza como a intoxicarse y a drogarse también, porque puede combinarlo con drogas de abuso, por ejemplo. Esa persona está ingiriendo sustancias tóxicas bajo su propia voluntad, pero después del efecto, digamos, eufórico, por ponerlo así, de las drogas y del alcohol, va a caer en sueños profundos y es cuando viene una persona, un violador o un ladrón, ¿verdad? Y se va a aprovechar de que esta persona se intoxicó por sus propias acciones y se aprovechan de ellos. Entonces, la otra persona no puede dar consentimiento del acto y por eso ocurren los delitos. Entonces, otra cosa importante, las sustancias principales que vamos a ir encontrando en estos casos. Bueno, van a ver más adelante que el alcohol, las drogas de uso como cocaína y cannabis
y las benzodiazepinas son lo que vamos a encontrar más comúnmente. A diferencia tal vez de lo que a veces en sitios como de noticias que no están muy sustentados científicamente y a veces es como cosas de creencias populares, de las películas y todo, que advierten mucho sobre GHB, sobre los roofies en Estados Unidos, pero bueno, son importantes entenderlos y conocerlos, pero vamos a ver por qué son menos comunes que estos 4 que les estoy poniendo por acá. El tema en sí presenta dificultades a la hora de su investigación y a la hora de entender por qué no encontramos datos o registros estadísticos tal vez más contundentes en cada uno de los países, porque el tema en sí presenta ciertas dificultades. Vamos a ver estas 5 dificultades una por una. La primera es el subregistro, ¿verdad? La prevalencia desconocida de cuántos de estos delitos se están llevando a cabo realmente en la sociedad, en el país, porque se dice que el número de casos denunciados siempre es menor al de los casos reales. Entonces nosotros como un laboratorio forense, como una división del Poder Judicial, somos parte de verdad del OIJ, los datos que tenemos son los casos que han sido denunciados oficialmente a las autoridades judiciales. Entonces uno puede imaginarse que, por ejemplo, si se denuncian menos del 20% del total de agresiones sexuales, no solo en nuestro país, sino también como una estadística, una proyección en el resto del mundo, hay que imaginarse que los casos que trabajamos en realidad es 5 veces casi, digamos, los casos reales que están ahí afuera, que se presentan, pero que nunca son denunciados. Entonces, para estimar los números reales hay que tratar de imaginar un poco eso, ¿verdad? El montón de casos que nunca se denuncian. Otra dificultad, la falta de experiencia, esto por los equipos interdisciplinarios que participan en estas denuncias, porque aquí tenemos personal médico, laboratorios clínicos, laboratorios forenses, fiscales, policías, en fin, tenemos gente profesional de muchísimas ramas, de ramas muy diferentes, que bueno, para la atención oportuna de estos delitos puede que no sean, si el sistema, digamos, no está bien refinado y afinado, digamos, en cómo se debe actuar, porque aquí lo vital es actuar rápido, digamos, si se quiere hacer una buena investigación. Si eso no está bien definido, van a haber problemas que van a afectar la investigación y los resultados que se puedan obtener al respecto. Además, tenemos que tener en cuenta que va a haber una amplia variedad de sustancias que pueden utilizarse para cometer estos delitos. Entonces, imagínense que tenemos decenas de drogas, de medicamentos que puedan ayudar a que la gente se duerma de manera rápida, que la persona caiga en estado de inconsciencia. Pero a veces la gente, digamos, si vive una persona tal vez drogada en un bar, puede pensar que estos signos clínicos es una ebriedad común. Entonces tal vez no es signo de alarma para personas que estén alrededor. Pero bueno, hay que tener cuidado siempre, ¿verdad? Porque puede ser que sin darnos cuenta estemos ante la presencia, digamos, gente que esté en un bar ahí, ante la presencia de una persona que ha sido drogada en contra de su voluntad. Entonces hay que tener un poco ese entendimiento también. Hay falta de normas internacionales específicas al respecto y falta recolección de datos como hacia un sistema, bajo un sistema uniforme, ¿verdad? Como que todos los países los recopilen de la misma manera, eso no existe. Luego, un tema importantísimo, ¿verdad? En el análisis forense son cómo afecta, digamos, los retrasos en denunciar el incidente. Entonces aquí les hago un ejemplo de una línea de tiempo sobre un delito que pueda ocurrir, ¿verdad? En un determinado día. Imaginemos que aquí es cuando ocurre el delito, aquí en la X roja. Entonces, digamos 10 de la noche. Y la persona cae en sueño profundo, es víctima del delito y tal vez se va despertando al día siguiente con una mezcla de sentimientos de confusión, de ira, bueno, es todo lo que viene posterior a una violación, por ejemplo. Además de que el estado físico en que se encuentran por si ingresó una droga al cuerpo de ellos. Entonces, esto, el momento en que ha dormido y se despierta, el momento en que empieza a armar el rompecabezas de qué pasó, es tiempo que transcurre hasta, por ejemplo, en el mejor de los casos, el momento en que se pone la denuncia ante las autoridades judiciales y que posteriormente se haga la toma de la muestra.
que es a la muestra que nosotros en el laboratorio vamos a analizar. Todo ese tiempo transcurrido entre el hecho y la toma de la muestra es contraproducente si se extiende mucho, porque en todo este tiempo el cuerpo humano está metabolizando drogas que nos interesan evidenciar. Está metabolizando el alcohol, sustancias de interés, metabolitos de interés, porque además los medicamentos y las sustancias tienen todos diferentes vidas medias. Entonces algunos se pueden eliminar muy rápido, otros pueden durar más tiempo en eliminarse, pero bueno, hay que tener presente que como muchas sustancias pueden participar, es importante el tiempo. Luego, la confusión de la víctima y la omisión de los detalles. Entonces, eso es importante porque los delitos facilitados por drogas se denuncian menos que los casos de violaciones en los que no participan drogas. Esto por el estado de deterioro que puede sufrir la persona o pérdida de memoria o a veces cuestiones como que como están consumiendo drogas de abuso de manera voluntaria no quieren poner la denuncia por miedo, vergüenza, etcétera. Luego las dificultades analíticas, ¿verdad? Lo que les decía antes de la gran variedad de sustancias que pueden presentarse, es porque, bueno, hay una amplia disponibilidad de drogas de abuso, medicamentos y sustancias químicas que podríamos detectar en estos casos. Los tiempos de detección, como les mencioné antes, son muy variables, pueden ayudarnos o más bien no ayudarnos en cuanto a una detección eficiente. Además, la dosis ingerida por la víctima, esta dosis no es única, no es fija. Cada quien va a administrar dosis, a veces administran dosis muy altas y eso tal vez es bueno, para dormir mejor a la persona o más rápido, pero también de cierta manera esa dosis nunca va a ser como algo muy exacto, ¿verdad? Entonces, como es un delito, es algo muy variable. Y el tipo de muestra analizada que vamos a recibir en los laboratorios. Entonces, entre muestras de sangre y muestras de orina, la muestra de orina es la muestra de elección porque favorece la investigación porque en la orina se puede detectar durante más tiempo transcurrido posterior al hecho, con mejor posibilidad los metabolitos o rastros de drogas. Ok, entonces vamos a hablar un poco de drogas y sustancias tóxicas involucradas así una por una, pero no vamos a hacerlo como tan específico. Como son bastantes, vamos a ir una por una. Entonces, el alcohol es la sustancia tóxica principal. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Tiene efecto tóxico en el cuerpo. El alcohol, además, es una sustancia tóxica de las más frecuentes a nivel mundial. ¿Por qué creen ustedes? Es muy sencillo, en realidad, porque el alcohol es una sustancia de consumo socialmente aceptado. Entonces, sí es legal. Entonces, es el eje de muchas fiestas, de muchos escenarios donde la gente está pasándola bien, pero con excesos de alcohol, ¿verdad? Ya sabemos lo que puede llegar a pasar. Entonces, cómo las personas pueden caer por pasarse de tragos, ¿verdad? Solamente con alcohol, imagínense que ya tiene efecto tóxico en la capacidad de decisión de las personas. Si se combina el alcohol con drogas, siempre va a aumentar el efecto tóxico en las personas, o sea, los efectos secundarios de cansancio, de estados como de confusión, etcétera, eso se potencia si la droga es administrada en conjunto con alcohol. Luego, el cannabis o la marihuana es importante. ¿Por qué? Porque, bueno, los efectos son muy variados. Entonces, uno puede pensar primero que por qué el cannabis no es exclusivo para dormir a las personas. Tiene una variedad de efectos como la alegría, la falta de atención, distorsión de percepciones, distorsión de las respuestas emocionales, irritabilidad. Bueno, tiene una gran variedad de efectos secundarios que no son ni siquiera como específicos en cada persona. A veces no se sabe qué efectos puede presentar en cada uno individualmente. Pero es importante tenerlo en cuenta porque está asociado en el contexto del consumo recreativo. Entonces, las personas van a reaccionar de forma diferente a las drogas. ¿No? Y bueno, y si está ahí, igual es una sustancia psicotrópica. Entonces, es una sustancia que es importante tenerla en cuenta si ha habido consumo. Con la cocaína y otros estimulantes, ¿verdad? Como las anfetaminas o el éxtasis, es interesante porque también los efectos en realidad son de estimulación, ¿verdad? Hay elevación del deseo sexual de la víctima,
se pueden disminuir las inhibiciones de comportamiento, pero no es por esto que es importante, es más bien por lo que viene post-intoxicación o el efecto posterior a que haya habido un ingreso en el cuerpo de la persona, porque luego de ese efecto de estimulación va a venir un efecto posterior de fatiga, de cansancio pronunciado y de sueño profundo. Entonces, aquí está el escenario ideal de una persona que quiera aprovecharse de otra, ¿verdad? Eso es nada más que tienen que esperar más tiempo a que haga a que ocurra ese efecto de cansancio para cometer los delitos. Entonces hay que tenerlo también muy en cuenta. Bueno, medicamentos como el grupo de las benzodiazepinas, ¿verdad? Las benzodiazepinas son depresores del sistema nervioso central que se utilizan para una variedad de trastornos o síntomas, se usan para dormir, para trastornos de ansiedad. Entonces habrán visto, digamos, los nombres comerciales como Rohypnol, el Valium, Rivotril, el Xanax, todas estas son benzodiazepinas que tal vez las pueden identificar un poco más fácil por sus nombres que tienen terminación AM, o sea, diazepam, clonazepam, todas estas, alprazolam, todas estas son benzodiazepinas. Entonces, si una sustancia relaja y ayuda para dormir, es ideal, ¿verdad? En este escenario. Bueno, la ketamina es un anestésico veterinario humano, pero tiene la particularidad de que se ha convertido en una droga de abuso cada vez más de moda en nuestro país, aquí en Costa Rica. Y aunque lo usan como un efecto recreativo a bajas dosis, las personas pueden aprovecharse y administrar dosis más altas y si la persona lo consume, pueden caer en sueños profundos más rápido. Entonces, una que hay que advertir porque, digamos, es una droga que hace ya varios años circula en la calle, circula en colegios y en gente joven, entonces sí es muy importante tomarlo en cuenta. Medicamentos como la difenhidramina, ¿verdad? Este es el famoso Benadryl. Y uno dice, bueno, ¿y por qué el Benadryl, verdad? Es un antihistamínico nada más, pero bueno, aquí hay que tomar en cuenta lo que son efectos secundarios y efectos que tal vez no se predicen tan fácil porque son a veces cuando se administra en dosis que no son terapéuticas o no son recomendadas. Entonces, aquí los medicamentos, por ejemplo, la carbamazepina también, que es un anticonvulsivante, el fenobarbital, que es un barbitúrico, hay que tomarlos en cuenta si aparecen, porque si aparecen, hay que preguntarle a la persona, bueno, ¿usted tiene un tratamiento o consumió voluntariamente alguna de estas? Si dice que no, está raro que aparezca en un examen forense, ¿no es cierto? Entonces siempre hay que tener en cuenta los hallazgos, ¿verdad? Los hallazgos en el examen de toxicología. Y otros medicamentos, incluso ahora cada vez más modernos, para ayudar a dormir, o sea, hipnóticos que ayudan para el insomnio. Entonces, sopiclona, solpidem, saleplon son parte de los medicamentos Z, que bueno, como inductor de sueño, eso es lo que busca una persona que intenta cometer uno de estos delitos. El GHB, bueno, lo habrán escuchado tal vez algunos como casi como un mito urbano, ¿verdad? Porque sí advierten mucho como una droga de violación específicamente. Pero bueno, en realidad es una molécula que el cuerpo produce endógenamente, pero a muy, muy bajas concentraciones. Y lo que pasa es que hace muchos años se empezó a sintetizar como un somnífero y anestésico de acción rápida. Pero bueno, es una sustancia que se descubrió que puede ayudar a dormir a las personas de manera muy rápida. Entonces, a veces las personas que lo consumen presentan signos de una persona alcoholizada, ¿verdad? Como de caer así dormido muy rápido. Pueden tener estos efectos de amnesia anterógrada que les mencioné antes y un problema en el área forense. Su metabolismo y eliminación son muy, muy rápidos, entonces cuesta muchísimo con solo el tiempo transcurrido, que a veces son de 8 horas, de que el cuerpo logra eliminarlo por completo, evidenciar en un examen de toxicología que haya habido consumo reciente de GHB. Imagínense qué problema es esto. Bueno, además hay otros problemas en cuanto a desarrollar métodos eficientes ya en el área forense, y por eso hay un problema estadístico por su difícil detección, porque puede que se esté usando mucho más de lo que se logre evidenciar en las estadísticas, pero como se elimina tan rápido el cuerpo, es muy difícil como que hayan números como que proyecten la realidad de si se está usando o no. Bueno, hay que tener en cuenta también ahora, en la actualidad, como los grupos de riesgo, ¿verdad? De gente joven
qué cócteles se están inventando ahora en los colegios, ¿verdad? Para las fiestas. Me llama la atención, pero sí me parece que en Costa Rica pueden estarlo utilizando, que es un cóctel que uno pensaría, bueno, es jarabe para la tos mezclado con Sprite, una bebida gaseosa y confites, por ejemplo. Pero el dextrometorfano, que es el componente activo del jarabe para la tos, si se administra en dosis muy altas, podría generar efectos alucinógenos disociativos. Y esto es muy grave porque los efectos alucinógenos disociativos es cuando la persona está despierta, o sea, está consciente, pero tiene como una sensación de separación de la realidad. Entonces es como que siguen despiertos, pero no controlan bien sus movimientos del cuerpo, no tienen la capacidad de decisión, ¿verdad? Entonces, otro factor de riesgo para que sean víctimas de delitos de este tipo. Otro como la escopolamina, ¿verdad? Bueno, escopolamina, burundanga, lo que conocemos como la reina de la noche, de este árbol que aquí en Costa Rica lo vemos en todo lado, es que la escopolamina puede tener un efecto grave, digamos, en las personas, incluso con dosis muy, muy bajas del polen que se puede generar, porque pueden dar efectos como curiosos, diría yo, que son de pérdida de voluntad, de apatía, de desorientación. Entonces, si se utiliza efectivamente, porque nos han contado de casos en Colombia, en otros países de Latinoamérica, donde las personas incluso llegan a inhalarlo, digamos, a consumirlo, pero como hay pérdida de voluntad y apatía, casi que se vuelven como robots, diría yo, como que la persona que quiere aprovecharse de ellos, por ejemplo, les dice, lléveme a su apartamento, y entonces los llevan, y la persona roba sus pertenencias y la persona drogada simplemente no hace nada, se queda ahí, porque es un efecto que está teniendo sobre el cerebro, digamos, es importante tenerlo en cuenta. Tal vez aquí en Costa Rica no hemos visto todavía un caso así tan, tan grave, diría yo, como este que les estoy mencionando, pero incluso casos en España, reportado por, digamos, gente latinoamericana que tiene servicios de citas online, así, citas a ciegas, conocen personas, pero las drogan con escopolamina y se roban sus pertenencias. Entonces es interesante porque esto también hay que estudiarlo, digamos, a nivel local, porque cada país tiene sus particularidades, algunas cosas hay más aquí que en otros países del norte, pero bueno, son cosas que llaman mucho, mucho la atención. Entonces, en los noticieros, se ve, digamos, tal vez no con los nombres que yo les estoy dando, pero se alerta a la gente del peligro de este tipo de delitos, ¿verdad? El uso de drogas de violación en América Latina, las drogas de sumisión, la sumisión química, todo esto se refiere a todo este tema que yo les estaba hablando, por si quieren buscarlo, tal vez por aparte. Y bueno, y muchas otras cuestiones más que son importantes, porque de las drogas y medicamentos que les hablé, también están, por ejemplo, opiáceos, ¿verdad? Que son para el dolor, para relajación, la morfina, la codeína, el tramadol y otros. Todo lo que sea así, no estimulante, digamos, de que relaje el cuerpo de la persona, hay que tomarlo en cuenta. Cuestiones como interacciones, ¿verdad? Porque no es solo una droga o no es solo alcohol y drogas, sino que pueden haber incluso múltiples drogas actuando al mismo tiempo en el cuerpo de una persona. Además, la variabilidad entre personas, ¿verdad? Si son hombres y mujeres, gente joven, gente mayor, sus contextos, ¿verdad? Sociales, su situación socioeconómica, factores de vulnerabilidad, digamos, todo esto es importante en el estudio del tema. Y bueno, esto que les voy a presentar es un estudio que hicimos ahí en la sección de toxicología sobre casos de delitos facilitados por drogas específicamente. Entonces, para los que no conocen muy bien el trabajo que se hace en la sección, bueno, somos una sección del Departamento de Ciencias Forenses del OIJ que nos toca, digamos, dictaminar sobre la presencia o ausencia de alguna sustancia en el organismo de una persona, de un ser vivo o el ambiente, que pudiera haber producido un efecto en este y que esté relacionado a una causa judicial. Entonces, el trabajo de nosotros es analizar muestras biológicas, ¿verdad?
ver, digamos, presencia, ausencia de sustancias tan diversas, ¿verdad? Como determinación de alcohol, drogas de abuso, medicamentos, plaguicidas, sustancias volátiles y demás. Entonces, en pacientes vivos, ¿verdad? Que es lo que nos interesa hoy, o sea, víctimas de violación o de robo de este tipo, las muestras de elección son muestras de sangre y de orina. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de historias que podrían verse, que estos son de hecho extractos de historias reales, ¿verdad? Para que vean lo peligroso de lo que la gente puede estar expuesta en la calle también, ¿verdad? Imagínense gente, una muchacha de 14 años, ¿verdad? Que el día de hoy en horas de la madrugada iba en un carro con un sujeto que era amigo, que le dio a tomar un líquido como rosado, ella creía que era vino y poco tiempo después perdió la conciencia. Y eran como las 2:30 de la mañana y se encontraba desnuda en el cuarto de este sujeto y en un apartamento que ella nunca había visto. Y esto se los pongo aquí porque son casos donde pudimos evidenciar que efectivamente había presencia de alguna droga que la persona no haya consumido por voluntad propia. Entonces, todo apunta a que fueron drogadas o que fueron drogadas a propósito, digamos, porque justamente es eso, ¿verdad? Aumentar el efecto tóxico sin que se den cuenta y bueno, de la desgracia de haber sido víctimas de este tipo de delitos. Entonces son ejemplos para que vean que hay un patrón bastante similar, que son las historias que pudimos recopilar. Entonces, recopilamos casos judiciales en la sección de toxicología, que fue un periodo de 18 meses, ¿verdad? Entre enero del 2015 y junio del 2016, relacionado con violaciones, abuso sexual y robos. Entonces, sí procuramos, ¿verdad?, que los casos fueran específicamente aquellos donde había existido la posibilidad de que la víctima ingiriera voluntaria o involuntariamente etanol y drogas. Porque los casos de violación y los casos de robos no se clasifican o se subclasifican como este tipo de delitos que les estoy hablando, sino que hay que irlos viendo uno por uno y ya ahí darse cuenta de que si aplica o no, porque por ejemplo, un caso de un robo a mano armada no tiene sentido incluirlo en este estudio, por ejemplo. Pues bueno, al final tuvimos 244 casos analizados de personas ofendidas, o sea, personas víctimas. Entonces vimos casos de violaciones, todo tipo de violaciones, de abusos sexuales, teníamos casos oportunistas o proactivos, facilitados por drogas o forzosos para establecer comparaciones y queríamos ver a veces como cómo andaba la situación de violaciones en general. Y los robos en que la historia sugiriera, ¿verdad?, que los hechos se dieron mediante la utilización de drogas o sustancias incapacitantes. Entonces, lo primero que vimos es la gran diferencia en la proporción de casos de violaciones, 92%, y los casos de robo, que venían siendo un 8% de los casos. Entonces, aquí la predominancia absoluta de la mayoría fueron violaciones o abusos sexuales. Luego tenemos casos de ofendidos, pero aquí dividiéndolo por si se trataba de hombres o mujeres, ¿verdad? Si vemos los casos de ofendidos en que eran hombres, eran 28 casos. Y estos 28 se dividían entre 13 y 15 casos, 13 violaciones y 15 casos de robos. Entonces, podemos decir que la proporción era más o menos mitad y mitad casi, de qué tipo de delito eran víctimas. Pero si nos vamos a los casos de mujeres, teníamos un total de 216 mujeres que fueron víctimas en este periodo y 212 casos, es decir, un 98% del total, fueron víctimas de violación y abuso sexual y apenas un 2% eran víctimas de robo. Entonces ven la gran preocupación, ¿verdad? Como de las mujeres, digamos, como la mayoría de población de riesgo en estos casos, bueno, eso salta muchísimo a la vista, ¿verdad? Que son realmente las mujeres las que más tienen que tener cuidado en estos tipos de modalidad delictiva. Y bueno, también si dividimos los casos entre los casos positivos por una o más sustancias y los casos donde no se detectó sustancias, teníamos 157 casos en que logramos evidenciar rastros de alcohol, de drogas o de medicamentos. Y la división era, bueno, que tuvimos 48 casos donde estaban positivos por consumo de alcohol, 50 por cocaína,
44 por cannabis y 42 por el grupo, la familia de las benzodiazepinas. Entonces nos llamó la atención de que si veíamos específicamente el grupo de las benzodiazepinas, la gran predominancia de lo que se encontró era clonazepam o su metabolito 7-aminoclonazepam, que evidencia el consumo de clonazepam. Entonces, en comparación, por ejemplo, con otros casos que tuvieron presencia de diazepam en 7, lorazepam en 2, etcétera. Pero esta predominancia de clonazepam, bueno, llama mucho la atención también porque no es algo tal vez que era tan común en los estudios de otros países. Pero bueno, ya digamos, viendo clonazepam, veíamos al menos en los 35 casos en total, que en al menos 5 casos, bueno, clonazepam también es un tratamiento a veces para ayudar a dormir, pero tiene la particularidad de que también se ha vuelto casi una droga de abuso y una droga que se trata de conseguir clandestinamente, porque el clonazepam no se puede comprar así nomás en la farmacia, sino que ocupa lo que decimos receta verde, ¿verdad? Tiene que venir así, tiene que darse una venta muy controlada al respecto. Pero bueno, entonces se utiliza porque en muchos casos, digamos, evidenciamos rastros de clonazepam en las personas que calzaban con historias de que tuvieron repentinamente sueño profundo y tuvieron estos síntomas que les hablé. 13 casos eran en casos de robos y en 17 casos se utilizó en casos de violación. Entonces, bueno, aquí otras sustancias que se detectaron, difenidramina, pero bueno, esta interpretación de qué significa, ¿verdad? Que esté presente en estos medicamentos, ya no nos tocaría a nosotros en toxicología, sino a la autoridad judicial, porque sí es ver si efectivamente ellos tomaron, por ejemplo, difenidramina en el momento o no, acetaminofén, carbamazepina, entonces ya es como, digamos, ya le toca a esa parte de la investigación ver si es algo que consumieron o que no consumieron, entonces, ¿por qué tiene que estar ahí presente en la sangre o en la orina de una persona? Es lo que llama la atención. Y bueno, en casos de ofendidos, entonces, estos 87 casos de que no se detectó, ojo que no digo negativos, sino digo no se detectaron. ¿Por qué? Porque hay que interpretar esto con mucho cuidado también. Vean que en al menos 14 de los casos se identificó que la toma de las muestras se hizo entre 1, 2, 3, 6 y hasta 9 días después de los hechos. Entonces, entre más dure el momento de hacerse la denuncia, más posibilidad hay de que se pierda, digamos, metabolitos de drogas que van a ser importantes para la investigación. Entonces es, de cierta manera, lógico que yo 3, 6 y 9 días después de los hechos vaya a tener un caso negativo, entre comillas, porque la droga que posiblemente actúe en el momento del delito ya haya desaparecido del cuerpo, ya el cuerpo la haya metabolizado en sangre y eliminado por vía urinaria. Entonces es importante tenerlo en cuenta. También es importante cuando no recibimos muestra de orina como tal, porque en 12 casos solo recibimos muestras de sangre. Y eso es una limitación porque tal vez una orina que está negativa puede ser que si una orina, perdón, si una sangre está negativa, que la orina de ese mismo momento esté positiva por rastros de drogas o medicamentos. Entonces, eso, digamos, cuando recibimos solamente la sangre, nos deja como la duda de qué hubiera pasado, ¿verdad? Si hubiéramos recibido orina también, porque aumenta la posibilidad de detección analítica. Entonces, es un caso interesante. Esta es la distribución geográfica de las fiscalías del país, ¿verdad? Dividido por provincias. Y bueno, aquí nada más para desglosar cómo fue la distribución, pero sí nos llama la atención que aparte de digamos, las fiscalías que son específicas en San José, por ejemplo, la sección de delitos contra la integridad física, trata y tráfico de personas, que acumulaba muchos de los casos, que también en fiscalías de Alajuela y en Heredia hubo muchos casos de violación, o sea, de este tipo de modalidad. Entonces es importante también tenerlo en cuenta como dónde se está dando más frecuentemente este tipo de delitos. Y bueno, y factores de riesgos observados, ¿verdad? Bueno, ustedes que trabajan en criminología tal vez incluso me puedan explicar mejor desde su punto de vista, porque vemos, por ejemplo, al menos desde nuestra perspectiva, que en los casos de violaciones, muchas eran mujeres menores de edad.
o sea, mujeres de colegio, ¿verdad? Que con el hecho de estar tomando bebidas alcohólicas, a veces fue más que suficiente, ¿verdad? Cerveza, tequila, vino, chiliguaro, todas estas estaban como descritas en la denuncia. También la presencia de drogas de abuso, ¿verdad? Que las más frecuentes eran cocaína y marihuana. Algunos decían que tomaron alguna pastilla, no decían cuáles. Que sí, muchos dicen que la comida o la bebida les sabía con un sabor extraño. Entonces, esa es una sugerencia muy fuerte de que puede haber sido adulterada, ¿verdad? Eso es importante. Y los victimarios, ¿verdad? Eso, ¿quiénes cometen los delitos? Bueno, en muchos casos, ¿verdad? Los mismos compañeros sentimentales, familiares que pueden ser papás, padrastros, tíos o desconocidos. Y en Rose, que bueno, en Rose la población de riesgo es más variada. Teníamos extranjeros, teníamos adultos mayores, adultos sean hombres y mujeres, ¿verdad? Entonces, no es tanto concentrado en el grupo de gente joven, sino que aquí eran, por ejemplo, gente que llegaba a tratar de tener confianza, de establecer confianza, les ofrecían comida, pero resulta que fue que los drogaron y se robaron sus pertenencias. Entonces, ese es el otro tipo de modalidad que hemos visto. Y bueno, esto es importante para nosotros también porque el estudio que hicimos, procuramos, digamos, difundirlo también, no solo acá en Costa Rica, lo presentamos en el 2017 en un congreso de toxicología en Colombia, el TIAF, donde de hecho fue reconocido. Ahí es importante como pues, comparar, digamos, cómo lo está trabajando otros países, que la gente vea que es algo muy local también, los resultados que se pueden tener y las diferencias entre un país y otro. Y ya este año lo logramos publicar en el boletín de la revista del TIAF, que es una organización mundial de toxicólogos, y bueno, y digamos, motivando a los colegas, ¿verdad?, del área que también investiguen este tema para ver qué se está utilizando en sus respectivos países, ¿verdad? Porque como les dije, las variaciones entre cada país pueden ser interesantes de ver y a veces muy curiosas. Entonces, no podemos, digamos, también para estudiar el tema extrapolar lo que se ve en Estados Unidos o en España y decir que aquí ocurre lo mismo, sino que desde nuestro laboratorio, nuestros casos locales, podemos ver qué está ocurriendo. Entonces, bueno, aquí nada más para agradecerle a la sección, ¿verdad? Porque el trabajo de la sección no es de una sola persona, sino que es todo un equipo de trabajo que nos toca analizar la toxicología de todo el país, porque no es solo este tema, el de toxicología. Y entonces un agradecimiento aquí a los compañeros de sección, que en los casos de toxicología siempre van a participar varias personas al mismo tiempo. Entonces, un agradecimiento aquí a los compañeros míos de trabajo. Y bueno, aquí nada más unos infográficos que me parecieron interesantes, porque también quiero resaltar en este tema algo que me llamó la atención mucho desde el principio, que es mucho de la percepción de por qué digamos, el tema no se estudia tanto, pero por qué, digamos, el riesgo que sufren las mujeres, que como sociedad, digamos, no se está tomando tal vez como tan en serio y los modelos, digamos, de machismo que están tan instaurados, ¿verdad?, en la sociedad. Porque, bueno, hay que ver en cuenta que las mujeres son realmente como el grupo de riesgo y entonces esto se ha visto en las estadísticas, los problemas que después sufren, ¿verdad?, las drogas que consumen y todo. Me llamó mucho la atención que en un infográfico de Estados Unidos, que incluso 48% de los hombres entre edad de 18 y 25 años creen que tener relaciones sexuales con una mujer que está muy ebria para saber qué está ocurriendo, es decir, para que tome sus propias decisiones, ellos mismos no lo consideran una violación. Entonces es algo que hay que resaltar y que hay que presentar, digamos, para que cada quien haga como introspección en el tema, ¿verdad? Para ver qué es lo que está pasando, porque la sociedad, digamos, la gente crece con estas ideas, entonces no puede ser posible, ¿verdad? Que se normalice como algo de este tipo. Y bueno, y también la desgracia, diría yo, de cuando la ejecución de la ley, ¿verdad? El ejercicio de la ley no funciona, porque, por ejemplo, en Canadá dicen que todos estos asaltos sexuales, digamos,
de 1000 asaltos sexuales, muchísimos, o sea, casi bueno, imagínense, 997 de 1000, se dice que las personas que cometen los delitos salen libres, o sea, no tienen como consecuencias legales al respecto. Entonces es como una lucha en contra, que yo entiendo, digamos, que la frustración que deben sentir muchas mujeres sobre si la ley no se ejerce o si se ejerce en su contra. Entonces, es algo que cada uno, y yo creo que en Costa Rica sí, como sociedad que a veces es muy machista, sí tiene que tomar muy en cuenta siempre. Entonces es algo que a todos nos toca ir cambiando día con día. Entonces, para terminar, ¿verdad? A manera de conclusión, es que bueno, que aunque haya falta de información epidemiológica robusta al respecto de estos delitos, que el número de investigaciones y casos relacionados ha aumentado en los últimos años. Y bueno, este año, particularmente el 2020, tal vez es un año atípico porque nos tocó el confinamiento, nos tocó un cambio en muchas cuestiones, pero al menos la tendencia que se veía en los últimos años era de aumento y es de cuidado, ¿verdad? Entonces no hay que tomarlo a la ligera, diría yo. Y bueno, demostrar la administración de una droga knockout de un paciente puede ser difícil realmente a veces porque a veces la víctima no acude inmediatamente a poner la denuncia, entre otros factores. Y que la sustancia tóxica más común definitivamente es el alcohol. Porque vean, por ejemplo, en una fiesta con solo cerveza o tequila ya fue suficiente para que una persona cayera en estado de ebriedad. Ahí se aprovechó otra persona. Entonces no es como que incluso la gente se tiene que complicar mucho para aprovecharse de una persona intoxicada. A veces con el alcohol es más que suficiente, pero también le siguen drogas de abuso como cannabis y cocaína y los medicamentos como benzodiazepinas e hipnóticos. Y que bueno, en el escenario ideal, ¿verdad? Que rara vez es posible, por lo que les mencioné, que la recolección de la muestra de orina en conjunto con sangre, idealmente, ¿verdad? Sería un plazo muy, muy corto para tener como la mayor información posible. Pero igual, no es que si pasa un día o dos, esté todo perdido. O sea, vean que incluso a veces 3 días después nosotros todavía logramos detectar rastros de medicamentos o sustancias tóxicas. Entonces, es importante, pero recomendamos siempre que entre más rápido sea, es mejor para la investigación. Y entonces, de la misma manera que un resultado negativo, luego de un periodo de 72 horas, no debería descartar tampoco que se haya utilizado drogas knockout sobre la víctima. Y esto es importante como para los abogados, porque si les presentamos un reporte negativo, no van a decir, no, está negativo, está todo bien, ¿verdad? Sino que hay que siempre ver los detalles, siempre todo está en los detalles de que cuánto tiempo pasó después de la toma de muestra o no, y que si coincide con la historia o no, ¿verdad? Todo eso es importantísimo. Entonces, bueno, eso es la presentación que les tenía para hoy. Más bien, muchísimas gracias a todos por estar por acá. Y nada, vamos a dejar de compartir acá la presentación y podemos pasar entonces a las preguntas. Daniel Ureña, por su gran aporte en este tema de relevante importancia. Bueno, vamos a dar inicio entonces con el espacio de preguntas. Bueno, Glenda Guzmán no es una pregunta, es un comentario donde nos dice que ella, como parte de su tesis, su investigación es precisamente los delitos cometidos bajo la influencia del alcohol. Por lo tanto, con esta charla del día de hoy hemos contribuido enormemente con el desarrollo, ¿verdad?, bibliográfico para su tesis. También hay varias personas que desean contactarlo y han brindado su número de teléfono, que posteriormente se lo vamos a brindar a usted. Por otro lado, vemos que a la hora de hacer un dictamen pericial toxicológico, obviamente lo que se está indicando, porque es lo que se está solicitando, es si hay presencia o no hay presencia de drogas. O sea, nunca vamos a saber quién puso esa droga. Para eso, como dice usted, son los detalles, la historia. Por lo tanto, tal vez nos podrías explicar cómo es que se determina entonces, o cómo es la elaboración de un dictamen pericial toxicológico para ser presentado en corte. Ok. Bueno, a grandes rasgos, si nos enfocamos en los casos de violaciones, de robos, la autoridad judicial le solicita toxicología, determinación de alcohol, de drogas de abuso y de drogas medicamentosas en muestras de sangre y orina, que es lo más común. Las matrices, sangre y orina, ¿verdad? Son muestras biológicas que
van a permitir saber si esa persona tuvo un consumo reciente de alguna sustancia o no. Entonces, si detectamos rastros de alcohol, rastros de drogas, podemos evidenciar, bueno, nosotros tenemos igual como laboratorio de toxicología, tenemos metodologías validadas, muy al día, muy específicas y sensibles, que son las que se utilizan a nivel mundial. Entonces, da como una mucha confianza, digamos, de que lo que se está haciendo bien, digamos. Entonces, por eso es importantísimo, Fiorella lo sabe bastante bien, de que en el ámbito legal, ¿verdad? En medicina legal, lo que hacemos es eso, justamente de lograrlo demostrar en corte, como peritos, de que lo que hacemos se puede defender y demostrar. No es, digamos, un resultado un análisis que se hace a la ligera. Entonces, bueno, lo que recibimos son estas muestras, ¿verdad? Tenemos todas las medidas para preservarlas correctamente, toda una cadena de custodia, y el análisis es hecho bajo estrictas medidas digamos, de cuidados que se tienen que tener. Entonces, en el dictamen vamos a presentar, bueno, qué muestras recibimos o qué muestras tomamos, porque a veces nosotros nos toca tomarlas ahí en el departamento de las muestras. Y podemos decir, bueno, si en estas muestras que recibimos hubo evidencia de alcohol, de drogas de abuso y de drogas medicamentosas. Y si hubo evidencia, ¿cuáles fueron? Entonces nosotros enseñamos, digamos, reportamos cuáles hubo, ponemos conclusiones para que se pueda interpretar bien qué fue lo que se puede concluir al respecto, y a veces ponemos notas adicionales para ayudar a la interpretación de las conclusiones, pero básicamente eso es el eje, digamos, lograr demostrar con lo que se tiene, con la muestra que se logra recolectar, si hay presencia o ausencia de este tipo de sustancias. Muy bien, también con esta exposición quedó evidenciado que la víctima por excelencia en estos casos son las mujeres y que los ofensores son los hombres. Bueno, víctima para violación, la mayoría son mujeres, ¿verdad? El 92%. Y al contrario, las mujeres ofensoras lo que hacen, el delito en el que usan las drogas es para cometer robos. Entonces podemos ver muy claramente cómo es la oportunidad dependiendo del género. Los hombres van a querer siempre violar a la mujer y las mujeres lo que van a pretender es aprovecharse del hombre para robarle sus pertenencias o su dinero. Podemos entonces observar con esta investigación realizada por la sección de toxicología liderada por su persona, que se necesitan muchos modelos preventivos. No solamente es decir a las mujeres que se cuiden, sino también enseñarle a los varones que dejen de estar cometiendo estas oportunidades, como decías en el infográfico, ¿verdad? Que prácticamente el 98% de los hombres creen que violar a una mujer bajo los efectos del alcohol, pues no es una violación. Entonces, claro, es una llamada de atención para nosotros los criminólogos, ¿verdad? Que nuestro eje es la prevención, el crear políticas de prevención de los diferentes delitos, y entonces aquí con este estudio realizado tenemos incluso la oportunidad de nosotros mismos seguir haciendo estudios e incluso publicarlos para que entonces las personas que toman las decisiones, las personas que establecen las políticas, entonces tengan un insumo aportado por nosotros mismos como profesionales en criminología. Muy bien, importante también, como mencionaba el doctor Ureña, lo que es la denuncia. Obviamente, un delito de violación es un delito en shock, ¿verdad? La persona muchas veces decide no violar, no poner su denuncia por miedo, por sustos, por estar en estado de shock, por haber perdido su conciencia, y muchas veces porque no tiene confianza en la persona que los va a atender. Cuando sucede un delito, por lo general casi siempre se llama a los diferentes cuerpos policiales, y muchas veces la misma etiqueta femenina, ¿verdad? El machismo, hace que las personas que reciben las denuncias o las llamadas pues consideren que la persona se lo andaba buscando, que por qué andaba de fiesta, o que por qué andaba vestida, o que por qué lo que sea. Entonces eso también es importante a la hora de nosotros como profesionales en criminología, si participamos o si somos parte de un proceso de denuncia, si estamos dentro del equipo multidisciplinario, entonces hacer conciencia en eso también. Le agradecemos entonces
al doctor Daniel Ureña por su tiempo, y de esta forma el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica y la Unidad de Desarrollo y Capacitación hacemos el cierre de las capacitaciones de este año 2020. Le agradecemos nuevamente al doctor por haber compartido con nosotros sus conocimientos sobre este tema, que sin duda es de interés de nuestros profesionales y público en general. Agradecemos también a todas las personas que nos han acompañado esta tarde en esta transmisión, y asimismo extendemos una invitación a seguirnos en las diferentes redes sociales que dispone el colegio: Facebook, Instagram, Twitter, así también como nuestro canal de YouTube, en donde se encontrarán las actividades de capacitación que ha impartido el colegio a lo largo de este año, y esta charla no será la excepción. Igual va a ser subida al portal. Además, les instamos para estar atentos a las próximas actividades que el colegio llevará a cabo durante el 2021. Ya tenemos preparados varios temas, incluso podemos dar un seguimiento. Ya hablamos de los delitos sexuales facilitados por drogas. Podemos entonces continuar con el análisis de ADN de los casos de violación, o los análisis de enfermedades de transmisión sexual en los casos de violación. Vamos a estar trabajando también en eso. Estén atentos a las actividades de cierre que tenemos para ustedes, el concierto el viernes, y sería entonces todo por esta noche. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos esta tarde. Bueno, muchas gracias a todos ustedes también por estar por acá. Nada más quería agregar que se me olvidó poner en la presentación, bueno, ahora que me dijo de la muchacha que está preguntando por el estudio, que no les puse, tal vez el modo de contacto más eficiente sea mi correo electrónico de ahí del Poder Judicial. Entonces, bueno, aquí lo apunté, vamos a ver si se ve bien, porque yo creo que de esta manera es más fácil para todos. Cualquier información adicional sería de urenav, todo pegado, @poderjudicial.go.cr. Pues bueno, poder con guión centro, ¿para aquello? Poder con guión en el centro judicial.go.cr, y ahí entonces pueden contactar ustedes al doctor Daniel Ureña si tuvieran alguna consulta que hacerle, o incluso si él... Ahí les puedo pasar el PDF del estudio también, con mucho gusto. Y incluso la compañera que está haciendo su tesis también podría servirle de un gran insumo en su trabajo final de graduación. Bueno, entonces agradecemos y finalizamos la transmisión del día de hoy. Muchísimas gracias. Buenas noches, gracias. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter como CPCCR1_. En YouTube y Facebook como Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica. Y en Instagram como CPCCR_. Somos el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica.